Buenos días o buenas tardes, según el caso. Eh, Estamos grabando hoy un nuevo programa con un nuevo invitado, pero que no es nuevo, porque ya ha repetido en este programa de reflexiones otras veces. Un buen amigo, además es el presidente de mi asociación, Unidad Hispanista, y bueno, él mismo tiene un recorrido dentro de lo que es el carlismo, la defensa de las ideas constitucionales relacionadas con la unidad de España, etcétera, y es un prolífico autor, aparte de un profesor destacado, es doctor en filosofía, ha estado 18 años en la Universidad de Barcelona, ahora está en la Universidad Abad Oliva, CEU, también en Cataluña. Y aparte de muchísimos libros relacionados con la sociología, la filosofía, etcétera, pues tiene libros, pues digamos, de uso común, o sea, libros que a la gente le encantará. Concretamente aquí tengo más de uno, tengo esta Historia del Carlismo, es un libro fantástico. También tiene otro sobre el protestantismo, historia oculta e impacto en el mundo contemporáneo, publicado el año pasado. El último catalán. Bueno, hoy tratamos en concreto de este otro libro, que es El origen del catalanismo, polémicas católicas en su génesis y su primera transfiguración. Este es bien. Repito, polémicas católicas en su génesis y su primera transfiguración. ¿De qué trata el libro? Bueno, lo he dicho el nombre, Javier Barrecoa. Sí, para empezar, estoy hablando de Javier Barrecoa, claro. Claro, para mí, para ustedes no, porque los que no le vean en imagen, pues se tienen que hacer un esfuerzo de imaginación de quién estoy hablando, pero vamos, ya con los datos que he dado, yo creo que más de uno, aún no diciendo su nombre, ya ha caído. Bueno, ¿de qué trata este libro, Javier? Bueno, sé de qué trata porque lo acabo de leer, pero para el que nos está escuchando o viendo, ¿de qué trata? Bueno, este es un libro bastante audaz, que es rebuscar en los orígenes del catalanismo por un motivo muy sencillo, porque hasta ahora todo el mundo ha dado por sentado que ya teníamos muy clara la historia del nacionalismo catalán, la historia del catalanismo, pero si ahondamos en realmente su origen, no está tan claro, no se ha historiado, no se ha hecho una historiografía seria sobre el tema, más bien se ha creado una especie de estándar de una historia, un relato, que le va muy bien al propio nacionalismo y que han creado los propios nacionalistas, pero en este libro lo que he intentado es deshacer, en el fondo, esa tesis que siempre ha defendido la izquierda, de que el carlismo era como la madre o el padre del catalanismo, ¿no? O el catalanismo el sucesor natural del carlismo. Y esto pues no es así, ¿no? Y entonces todo el libro es ver cómo el catalanismo nace en un entorno de unas polémicas en Cataluña entre el catolicismo tradicional o tradicionalista y el catolicismo liberal, ¿no? Y entonces el catalanismo arraiga en el catalanismo liberal enfrentado precisamente al carlismo, ¿no? Y entonces, a partir de esta hipótesis, pues es cuando voy desarrollando mi investigación. Se podría decir que hay un catalanismo bueno, que es el tradicionalista, y otro que es degenerado, por decirlo así. ¿Se podría hacer esa afirmación o es exagerada? A ver, hay autores que el carlismo respetó mucho, como Torras y Valles, que se ha llegado a considerar el patriarca espiritual de Cataluña, que él abogaba por un catalanismo, pero como si hoy habláramos, imagínate que habláramos de vasquismo, ¿no? En un sentido como un regionalismo sano, un regionalismo buscar las raíces cristianas del pueblo vasco, del pueblo catalán, o
o un galleguismo sano, ¿no? Entonces, en ese sentido, Torras y Valles creía poder defender que el catalanismo era como la vía natural para regenerar espiritualmente a Cataluña y siempre y cuando ese catalanismo no estuviera mezclado de liberalismo, no estuviera mezclado de las intenciones de la propia masonería, porque Torras y Valles era claramente llegó a ser obispo de Vic y era pues un personaje que veía el enemigo de Cataluña que estaba en la masonería, pero él mismo que, digamos, empezó a aconsejar espiritualmente a lo que luego serían líderes del primer gran partido catalanista, la Lliga Regionalista, pues sus discípulos, por decir de algún modo, no le hicieron caso y el catalanismo le hicieron convivir bien con liberales, bien con políticas masónicas, bien con políticas anticlericales, y de ahí que ese catalanismo rápidamente degeneró en nacionalismo, ¿no? Entonces, terminológicamente, en un sentido se puede salvar, pero rápidamente ese sentido ya ya digamos, quedó contaminado. Con lo cual se puede afirmar, por deducción lógica, que había un catalanismo carlista. Es decir, que el carlismo no es ajeno al sentimiento de la patria chica, por decirlo así, pero entroncado en la idea de España, lógicamente. Hombre, claro. De hecho, claro, nosotros ahora ya damos por supuesto el sentido de las palabras, ¿no? Pero en la época, finales del siglo XIX, cuando empieza a aparecer la palabra catalanismo, muchas veces, incluso la izquierda, al catalanismo lo llamaba particularismo, porque no sabían cómo definirlo. Había, a veces los carlistas decían, no, si los verdaderos catalanistas somos nosotros, porque es defender el amor a los fueros, el amor a lo propio, a la patria chica, evidentemente, como has dicho, dentro de la unidad de la patria, y en ningún momento, absolutamente en ningún momento, a nadie se le pasó desde el tradicionalismo plantear un catalanismo regionalista separatista. Esto era inimaginable, ¿no? Entonces, claro, y a veces los catalanistas reclamaban para sí las tradiciones, incluso el lenguaje tradicional y tradicionalista, y de ahí que también se vea la confusión, ¿no? que terminológica, que en el libro intento establecer esa diferenciación, incluso entre regionalistas y catalanistas, se querían distinguir porque consideraban que no eran lo mismo, ¿no? Entonces, es un problema que he abordado en la investigación de intentar recuperar o aclarar el sentido originario de estos términos, ¿no? Sí, es que hay un error en el que yo mismo incurrí en su día, de pensar de que el carlismo es el antecedente del nacionalismo. Aquí, por ejemplo, aquí en el País Vasco, pues bueno, el País Vasco, Vascongadas, siempre se me sale lo de País Vasco, y es que realmente es un término inadecuado, es un galicismo. Pero bueno, de que devenía la idea de nacionalismo, de particularismo así, pues saltatorio o saltado, de un carlismo degenerado, por decirlo así, pero no es verdad. Eso es un grave error de concepción. Sí, de hecho, en este libro trato del desarrollo del catalanismo, pero en paralelo se podía hacer del nacionalismo vasco. De hecho, este libro tendrá una continuidad, si Dios quiere, porque se trata aquí del finales del 19, principios del 20. Pero cuando ya llega la dictadura de Primo de Rivera y después la República, vamos a ver que los dos nacionalismos, catalán y vasco, van a recorrer caminos muy, muy semejantes. Por ejemplo, Sabino Arana, es verdad que viene el carlismo, pero huye del carlismo hacia el integrismo, ¿no? Pero esto no es lo que va a ser la esencia del PNV. La esencia del PNV va a ser la siguiente generación de jóvenes, como José Antonio Aguirre, que todos han sido formados en las juventudes católicas, que están dominadas por jesuitas que habían sido integristas, pero se han hecho demócratas cristianos, y el PNV, ya en la Segunda República, es un gran defensor de la democracia cristiana, igual que la Unión Democrática de Cataluña, donde ese catolicismo liberal pretende convivir con la República, que era profundamente anticatólica. Ellos se decían católicos, pero aceptaban la República, sabiendo que la República era anticatólica, de esa profunda contradicción, y además
en ese catolicismo liberal, ellos eran profundamente anticarlistas, tanto en el PNV como ocurrirá con la Lliga Regionalista o con los partidos demócrata cristianos catalanistas. Es curioso que en tu libro este tema es insistente, que diríamos que un catolicismo sano, auténtico, que tiene que ser necesariamente tradicionalista, porque si no, no lo sería. O sea, el catolicismo o se hunde en las raíces que son tanto universales como perennes, o no es catolicismo, es una derivación del catolicismo, porque tú usas la expresión en el libro de catolicismo liberal para, de alguna manera, alumbrar la idea de que ese nacionalismo se ha unido a un planteamiento que es una especie de sincretismo entre liberalismo, entre pero nacionalismo moderno, en fin, un modernismo, ¿no? Dicho de otra manera. Esa expresión, diríamos, define esa evolución del nacionalismo de aquellas primeras fases, orígenes, de un nacionalismo de la Liga Catalanista, que, bueno, pues en aquel momento, quizá en el siglo XIX, pues era pues casi un federalismo, a un independentismo que no tiene ningún tipo de relación y lazos con el origen, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Hay como una evolución natural. A ver si consigo explicarlo para los que nos ven o escuchan. Claro, el catalanismo quiere arraigarse en una contradicción, ¿no? Que quiere seguir siendo católico, el primer catalanismo, ¿no? Pero cuando funda un partido que es la Lliga Regionalista, nunca quiere que sea un partido confesionalmente católico, sabiendo que los católicos son los que votan a este partido. Por otro lado, es un partido que acepta el régimen de la Restauración de 1876, que para también los que nos están oyendo sería como en equivalencia el régimen nuestro del 78, una reconfiguración de todo el sistema político, pero ya aceptando el malminorismo, esto es una constitución que en aquella época rompe la unidad católica, aprueba la libertad de cultos y empieza a legislar leyes poquito a poco, pero cada vez más anticatólicas, ¿no? Y entonces hay un momento que claro, es una paradoja, como un católico está votando un partido catalanista que además está aceptando, que esto pasaba también durante la República con el PNV, católicos que votaban al PNV, pero el PNV, digamos, aceptaba todo el conjunto de leyes de restricción de las órdenes religiosas, la expulsión de los jesuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta contradicción hace que no sea un catolicismo puro, por eso los tradicionalistas llamaban a este tipo de católicos los mestizos, ¿no? Porque habían mezclado principios católicos con principios liberales anticatólicos, y a partir de ahí siempre el catalanismo y el vasquismo, este nacionalismo vasco, siempre ha tenido una evolución curiosa, ¿no? De posiciones muy católicas, poco a poco ir haciéndose cada vez más relajados, más de izquierdas. Dentro de la Lliga regionalista aparecen escisiones que creen que la Lliga es demasiado todavía de derechas y demasiado, entre comillas, españolista, porque acepta entrar en la política de los gobiernos de Madrid. Entonces se van extendiendo, se van haciendo republicanos y cada vez más radicales y mezclándose con otros grupos o otras ideas cada vez más de izquierdas. Por eso el catalanismo y el nacionalismo vasco, aunque empiezan en el ámbito del catolicismo, acaban en el ámbito prácticamente de cristiano socialismo, de la izquierda, socialistas, estos cristianos que se decían socialistas, cristianos por el socialismo, etcétera, ¿no? Y esto yo lo reflejo en el libro con un caso que es el peísmo que llamamos, es el paradigma de un cura, Pei Ordeix, que era de Vic, era carlista, era seminarista en Vic, se enfada, se pelea con su obispo, se va a Soria, perdón, ahí empieza a evolucionar hacia un integrismo enfrentado al carlismo, de ahí este personaje se quema,
y se hace catalanista, deja el sacerdocio, después se hace masón, después se casa por lo civil y en la República acaba participando en revistas, escribiendo en revistas anticlericales, republicanas, masónicas, etcétera, ¿no? Y esta evolución de este personaje, en el fondo, es la evolución del catalanismo y del nacionalismo vasco, ¿no? Y seguro que tú has conocido y muchos hemos conocido personajes así, ¿no? Que de jóvenes pues tenían un ideal muy católico tal, entrar en política y a partir de ahí acaban aceptando todo tipo de principios o antiprincipios, anticatólicos y luego renegando de la fe y luego actuando de forma todo lo contrario a lo que en un principio habían arrancado. Hay un fenómeno que a mí me sorprende por una parte y me decepciona profundamente como católico por otra, ¿no? Que es la evolución de la Iglesia haciendo una mistura con el nacionalismo. Esa Iglesia es la que ha potenciado este tipo de expresiones tan separatistas, incluso en el caso vasco, incluso de respaldo a la violencia, ¿no? A la violencia terrorista, de ETA, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Porque nosotros somos católicos, tú más que yo, o mejor católico que yo, mejor dicho. No creo. Pero yo intento ser lo mejor, pero, en fin, me cuesta. ¿Y cómo se entiende este fenómeno de transmutación de un catolicismo como debe ser, universal, el que fue a América a evangelizar, el que de alguna forma está entroncado en las raíces hispánicas, fundido en el proceso de reconquista, palabra maldita hoy, pues no entiendo por qué, la reconquista contra el mundo musulmán, que fue bueno, pues de alguna manera eso rehabilitó el sentimiento cristiano en toda la península y la unificación religiosa. Sí, unificación religiosa. ¿Y pasa algo? ¿Por qué esta deriva? Que ha fortalecido y ha hecho una especie de... Así como, digamos, que había un catolicismo entroncado en el tradicionalismo carlista, que tenía toda la justificación, ¿por qué esta deriva de la Iglesia, no sé, de una parte de la Iglesia, en su clero hacia el nacionalismo? Sí, bueno, esa es la gran pregunta. La pregunta que te formulas es la pregunta, ¿no? O sea, porque también defiendo que si no hubiera sido por la Iglesia, el nacionalismo tanto catalán como vasco hubiera tenido muy poco recorrido, hubiera sido, digamos, parte de esa influencia romántica que venía de Alemania o de Francia o de Inglaterra, pero hubiera desaparecido, ¿no? En cambio, la fuerza, el vuelo se lo da evidentemente un sector de la Iglesia. Entonces, en el caso catalán, que es el que estudio en el libro, hemos de pensar que solo se explica, bueno, primero a través de procesos psicológicos muy complejos, que también en el libro intento entrar en los personajes, como por qué van cambiando, por qué van aceptando según qué cosas, pero sobre todo se entiende o no se entendería sin lo que llamamos la pastoral catalanista, ¿no? Es la invención de una pastoral que es paradójica y contradictoria por un motivo. Primero, porque la introduce en Barcelona el obispo de Barcelona, que llega después de cuando se inaugura el régimen de la Restauración, que es gaditano, es un andaluz, pero es el que inicia, insisto, paradójicamente la pastoral catalanista. Entonces, ¿y por qué? Ahora viene la complejidad, ¿no? Lo que yo intento, digamos, desbrozar en el libro. Él se encuentra con una diócesis y el resto de diócesis catalanas donde buena parte de los seminaristas y una parte muy importante del clero no acepta el régimen de la Restauración, no lo acepta, precisamente por lo que hemos dicho, porque hay una constitución que ha roto el principio de unidad católica. Todo el mundo sabe en ese momento que Cánovas del Castillo, que es el que ha diseñado todo este proyecto de restauración, venía de la izquierda en la época de la Primera República. De joven había sido, digamos, de los revolucionarios, pero ahora era conservador, pero todo el mundo sospecha que se sabe que su hermano era masón y, por tanto, Cánovas del Castillo, digamos, era sospechoso para buena parte del catolicismo. Entonces, sabemos que el clero, y en el libro aportó infinidad de datos, que el clero y los seminaristas se enfrentan a
los obispos que han aceptado la restauración. Y hay choque de trenes muy potente. Entonces la pastoral catalanista, que es un intento por parte de obispos que están en Cataluña de dominar a su clero y a sus seminaristas, hacerles tragar la Constitución, el nuevo régimen de la restauración, y a cambio ofrecerles una especie de discurso pseudo-tradicionalista, que es esta pastoral catalanista, reivindicando la Edad Media, pero siempre en un sentido puramente romántico, esto es en un sentido moderno, reivindicando la tradición católica de Cataluña, reivindicando, pero esa es la paradoja, insisto, están haciendo una apología teóricamente de la tradición, incluso medieval de Cataluña, pero están aceptando un régimen de la restauración que ya se sospecha que es anticatólico. Y entonces estos obispos no les queda más remedio que reafirmarse en esta pastoral, que además es aceptada por Madrid, porque curiosamente los obispos catalanes quieren que en Cataluña se imponga la Unión Católica. La Unión Católica de Menéndez Pidal es una especie de asociación aparentemente religiosa, pero con la intención de que los carlistas de toda España acaben entrando en el juego de la restauración, en el sistema político, ¿no? Entonces, este proyecto, que cuaja muy rápidamente en Madrid y partes de Castilla, en cambio, en Cataluña no cuaja porque, insisto, las asociaciones católicas, los seminaristas, el clero, todavía sigue siendo profundamente tradicionalista. Y entonces los obispos se enrocan en esta pastoral catalanista y, curiosamente, y también aporto pruebas en el libro, como en Madrid, en la medida que se van nombrando nuevos obispos, les van preguntando a los otros obispos, bueno, ¿y este nuevo obispo o esta propuesta de obispo, este es carlista, sí o no? Si era carlista ya no lo nombraban obispo, no le dejaban dar la titularidad, porque en aquella época el nombramiento de obispo lo daba el ministro de Justicia y Gracia. Por lo tanto, se va seleccionando los obispos van cambiando poco a poco los seminarios, los profesores en los seminarios, y al cabo de 30 años de esta política catalanista, el clero ha dejado de ser carlista tradicionalista y ya ha asumido el paradigma del catalanismo, ¿no? De hecho, también recojo en el libro, digamos, cuestiones muy, muy interesantes, como desde el general de los jesuitas, y hemos de pensar que el PNV es lo que es gracias a los jesuitas, se da orden a que todas las residencias, los seminaristas, etcétera, dejen de leer, les prohíbe que reciban el Cruzado Español, que era el periódico por antonomasia del tradicionalismo, y poco a poco estas lecturas, como se las han prohibido, serán sustituidas por otro tipo de lecturas medio liberales, católico-liberales, y luego o catalanistas o ya nacionalistas, en vascongadas, ¿no? Y esto es una cosa que yo la apunto en el libro, en esa segunda fase, porque va a ser una trilogía, pues cuando trate de la República explicaré cómo ha evolucionado todas estas cuestiones, pero es muy interesante ver cómo esos católicos, que ya en época de dictadura de Primo de Rivera y sobre todo en la Segunda República, están apoyando la Segunda República anticatólica, ellos se consideran muy católicos, pero no son capaces de darse cuenta de esa contradicción, ¿no? Y entonces eso es como una especie de autointoxicación que hace que sea muy, muy difícil defender esa postura, pero desde dentro ellos la ven como una postura la más lógica posible. Tu libro es un libro realmente minucioso, muy detallado en cuanto a datos y en fin, cronológicamente perfectamente desarrollado en el tiempo, desde Prat de la Riba, desde todos los personajes que iniciaron este catalanismo diferenciador respecto a España, desde la restauración, en fin, muy minucioso, casi
muy académico, es decir, no es un libro, vamos a decir así, de divulgación pura y dura, de novelesco, no, es un libro muy fundamentado, muy documentado y con muchas fuentes, con lo cual le da un rigor que lo hace inapelable, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta del libro. Tienes razón, era una de las intenciones del libro y se avisa a los futuros lectores, porque yo he escrito libros de divulgación sobre los mitos del nacionalismo, muchos, pero yo quería que este fuera un libro de rigor, o sea, entró en debate académico con los grandes historiadores del nacionalismo, muchos de ellos nacionalistas y por lo tanto que ya han pervertido la propia historia del nacionalismo. Es un libro que tiene más de 500 citas, notas a pie de página, y evidentemente se han consultado pues fuentes desde la evolución electoral del catalanismo para intentar argumentar que el catalanismo es un fenómeno no de Cataluña, sino barcelonés, desde las grandes polémicas entre los historiadores y también para demostrar que nosotros somos capaces de plantear un cambio de paradigma. De hecho, un amigo, profesor universitario, que lo leyó rápidamente el libro, pues me escribió muy rápido y me dice, este libro cambia el paradigma de explicación del catalanismo, ¿no? Y entonces, pues me alegró mucho el comentario, pero lo digo porque es un libro que lo he trabajado durante años y para al menos que sea una referencia para aquellos que quieran en serio tomarse la historiografía, ¿no? Porque parece que al final la historiografía es el campo de ellos y ahí nadie puede entrar. No, y esto tiene su importancia por cuanto que no se hacen expresiones de tipo subjetivo, sino objetivo, basado en hechos reales documentados, ¿no? Entonces, esa documentación, ese detallismo en el desarrollo de las expresiones que dicen, bueno, pues esto está fundamentado en esto, en tal día, tal fecha, en tal momento, con estos personajes, una multitud de personajes que se van citando en tu libro que yo no había oído nunca. Ahora de la Riva sí, pero los demás, pues no. Claro, yo tampoco estoy muy familiarizado con Cataluña, ¿no? Pero vamos, eso hace que sea un libro de obligada consulta para saber lo que es realmente la evolución de Cataluña en los últimos tiempos y por qué hemos llegado a este momento tan absurdo de un independentismo devorador de recursos españoles, quiero decir, que es un nacionalismo. Oye, si tú quieres ser nacionalista, pues no pidas peras a Madrid, no abuses de los que dices que te han robado, pero que te han robado, en fin, cosas, expresiones que no tienen ningún fundamento. Pero vamos, que más que un sentimiento, yo creo que es una ambición. O sea, ya el sentimiento ellos mismos lo han despojado de su naturaleza, ¿no? Uno puede ser muy amante, yo lo soy, por ejemplo, de mi tierra, de Álava. De hecho, aun estando amenazado, no he querido marchar de aquí y he permanecido. Es decir, ahí está el verdadero valor y el verdadero sentimiento de amor a tu tierra, cuando no la abandonas a pesar de que puedes morir en el intento de quedarte, ¿no? Pero quiero decir con esto de que ese sentimiento sano, que es natural y entra dentro de la raigambre que tenemos las personas, pues se ha degenerado, ¿no? Y esa degeneración tú la expresas muy bien y la fundamentas, que lo importante del libro es la fundamentación, porque le da valor al libro, le da eso, rigor, le da algo que no puede ser objetable, ¿no? Porque los datos están ahí y el dato mata al relato, dice la expresión, que ahora se usa mucho. Sí, de lo que comentas, esa expresión de una ambición, ¿no? Es fundamental, porque en principio el catalanismo de mediados del siglo XIX no deja de ser un folclorismo. Esto es, pues, bueno, rebuscar en las raíces de la lengua, la etimología. Uno de los primeros que empieza, pues, a pensar, digamos, el catalán como lengua, pues es Milà i Fontanals, cuyo discípulo principal será Menéndez y Pelayo, por lo tanto, nada sospechoso de antiespañolismo, ¿no?
este catalanismo, digamos, más folclorista, se resistía al proyecto de politizarlo, ¿no? De convertirlo en algo político, porque no era su naturaleza, ¿no? Pero bueno, en el libro también explico por qué se da ese salto y se pasa a lo político. Y sobre todo hay algo que yo creo que es fundamental a la hora de tener en cuenta lo que ha sido el catalanismo, es que el catalanismo, que son pequeños círculos de gente que se mueve en el entorno de Barcelona y poco más allá, que todo el mundo los miraba y ellos mismos se consideraban como seres extraños porque nadie entendía qué era esto del catalanismo, ni quería entenderlo, ni le importaba bien poco, ¿no? Pero el gran cambio de paradigma es cuando se pierde Cuba y Filipinas y cuando la burguesía catalana, ante el fracaso del sistema de la Restauración y del Partido Conservador en Cataluña, y esta es una de las claves, cuando se rompe el bipartidismo, el famoso turnismo de la Restauración, y el Partido Conservador aquí en Cataluña ya era un partido absolutamente corrupto y todo el mundo lo sabía. Y entonces la burguesía, ante la pérdida de Cuba y Filipinas, dice, este sistema del turnismo no nos sirve para exigir en los gobiernos de Madrid que nos protejan, ¿no? Por eso detrás del catalanismo está el proteccionismo, la petición del proteccionismo, y hay una burguesía que va a apoyar a estos pequeños círculos de catalanistas y le van a dar todo el respaldo para económico, evidentemente, para que se convierta en un movimiento político y aparezca la Lliga Regionalista como el primer gran partido catalanista, pero porque le ha interesado a la burguesía. ¿Y por qué le ha interesado a la burguesía? Por eso, porque una vez cae Cuba y Filipinas, la burguesía solo puede sobrevivir si los gobiernos de Madrid, que le deben mucho a Inglaterra, por cierto, y por tanto Cánovas del Castillo es predispuesto a hacer leyes librecambistas. Y a la burguesía catalana esto no le interesa para nada. Y entonces ellos dicen, bueno, pues vamos a reivindicar estos que están pidiendo lo propio, lo particularista de Cataluña, como una especie de doctrina que nos servirá para presionar a los gobiernos de Madrid para conseguir el proteccionismo, ¿no? Y así es como arranca la Lliga. Y de hecho, cuando se estudia sociológicamente, es muy interesante porque la gran burguesía catalana es textil principalmente y se divide en dos sectores. El sector lanero, o sea que el textil viene de la lana, o el sector algodonero, ¿no? El sector algodonero. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay librecambismo, el textil inglés se comería al lanero, ¿no? Y entonces la burguesía catalana se divide en dos, y entonces la burguesía textil lanera, las que se dedican a la lana, a textil con la lana, son las que apoyan al catalanismo, curiosamente, y la otra no. O sea, que incluso si vamos al sustrato, ¿no?, de fondo, uno se da cuenta que es verdad que el catalanismo funciona con un romanticismo, con un sentimentalismo, con un exceso de sentimentalismo, con una falsificación de la conciencia colectiva, pero en el trasfondo abajo hay una burguesía que tiene una ambición, que es sobrevivir y va a utilizar el catalanismo. Sí, sí, sí. Este tema también lo describe muy bien Jesús Laín. Este concepto de librecambismo y de Proteccionismo. intento de que mantener los aranceles en la España borbónica, pues para proteger el mercado, etcétera. Esto en fin, que ese cabreo por ya abrir el campo al comercio con Inglaterra, etcétera, este campo genera mucho malestar, ¿verdad?, en la burguesía. Sí, sí. Y además se nota muchísimo que en 1898, cuando se pierde, es el año del desastre, de repente periódicos que eran catalanistas y podríamos decir incluso hispanistas y que habían hecho campaña a favor de la guerra de Cuba, a favor de mantener el imperio, todo esto de repente se vuelven hostilmente, incluso cambian su cabecera, y entonces se convierten en periódicos que se llaman autonomistas, con un odio atroz al gobierno de España y por ende pues a toda España, ¿no?
Pero este cambio es brutal, o sea, es en cuestión de meses, y insisto que esto solo se puede explicar si detrás no hay una campaña orquestada por fuerzas burguesas que pretenden preservar como sea sus intereses, ¿no? Y de hecho en Vascongadas el PNV evidentemente está alineado con una burguesía, ¿no? También, y sus intereses. Esto, yo no conozco tan bien el tema, pero seguro que tú Es sí. inapelable, es muy parecido, pero bueno, en el caso de allí, de Cataluña, es el sector textil el que más daño recibió con las independencias. ¿Qué te iba a comentar? Se puede deducir, por tanto, que es un tema también para hablarlo respecto al tema de Vascongadas. Se puede deducir que la idea separatista como tal estaba entroncado más con las ciudades que con el campo, que con la zona rural. Y así mismo, por otra parte, el catalanismo originario era más rural por tradicional que urbano. No, yo creo que ahí es este planteamiento de mundo rural, la Cataluña profunda rural y la Cataluña urbana, urbanita, centrada en Barcelona o en los sectores industriales textiles, donde curiosamente es donde va a aparecer el catalanismo, porque no coincide con la Cataluña profunda, sino coincide con precisamente donde está la burguesía. Desde Reus, Tarrasa, Sabadell, Barcelona son los focos del primer catalanismo. Pero es que además esto lleva a muchas reflexiones, ¿no? El catalanismo, que crea su autorrelato, pretende, Prat de la Riba lo escribe en la nacionalidad catalana, que vendría a ser como la pequeña Biblia del nacionalismo catalán. Él parece que hace una apología de la Cataluña, de las raíces de la Cataluña rural, profunda, etcétera, pero él mismo al final acaba haciendo una exaltación de Barcelona, ¿no? como la gran ciudad de la cual tiene que irradiar el catalanismo a toda Cataluña. O sea que ellos mismos son conscientes. Bueno, y además hemos de pensar que con la repatriación de capitales de Cuba y Filipinas es como Barcelona está creciendo el famoso ensanche de Barcelona. Barcelona es una ciudad espectacular, y entonces ellos quedan como embebidos que esta Barcelona rica económicamente es la que va a llevar el ideal de catalanismo a toda Cataluña, porque Cataluña es la Cataluña profunda, es la Cataluña carlista, ¿no? Entonces se ve otra vez la dicotomía, que el catalanismo no emerge de la Cataluña profunda, emerge de donde la burguesía urbanita es fuerte, y además, como he dicho, es una burguesía que aprovecha el fracaso del Partido Conservador, y cuando analizamos los mapas electorales, que también en el libro pues recojo mínimamente lo suficiente para que se ilustre bien, donde el catalanismo arraiga es, insisto, en Barcelona, un poco en Reus, en Sabadell, Tarrasa, que son los grandes sectores textiles, o Mataró, que son los puertos también indianos de textil. Bueno, y entonces este catalanismo tarda en llegar a las provincias interiores, tarda muchísimo en llegar a Tarragona, tarda mucho en llegar a Gerona, tarda mucho en llegar a Lérida, donde todavía se mantiene el Partido Conservador, curiosamente. En el resto de Cataluña el Partido Conservador consiguió aguantar, y entonces el catalanismo no entraba. En cambio, donde se hunde el Partido Conservador, es donde empieza a arraigar electoralmente el catalanismo. Y esto, bueno, yo creo que es un dato más que inapelable para decir que el catalanismo acaba siendo un constructo doctrinal en manos de una burguesía que necesita convencer a toda Cataluña que era catalanista para luego así presionar a Madrid, pero que es así. Y esto lo voy viendo en personajes que acabarán siendo líderes de los partidos catalanistas, donde muchos de ellos, incluso clérigos, que luego tendrán su peso pues, en Vic, en la Cataluña profunda, pero todos han pasado por Barcelona, por el Obispado de Barcelona, todos se han formado en esta pastoral catalanista. Los grandes líderes, muchos de los líderes de la Lliga, son gentes que vinieron del campo, de jóvenes, a Barcelona, y en Barcelona estudian Derecho, vienen de la burguesía rural,
pero ellos ya se sienten barceloneses, ¿no? Y entonces yo creo que esto es un paradigma digno de ser considerado, porque hasta ahora nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Que catalanismo es la Cataluña profunda y Barcelona es la cosmopolita. Pues no, para el catalanismo Barcelona tenía que ser la irradiación del catalanismo. En el libro te dedicas más a desarrollar la idea del origen del catalanismo. Sin embargo, te paras en ese punto de desarrollar el origen y luego el desarrollo posterior de ese origen, pero no entras en los periodos actuales de esas expresiones catalanistas de izquierdas como es la CUP, Esquerra Republicana, etcétera. Son degeneraciones de la idea inicial del catalanismo separatista, o ¿cómo se puede entender? Es que aquí pasa lo mismo con el tema de Bildu, con el tema de pues, Euskadiko Esquerra, todas esas tribus que se han colgado ahí del nacionalismo y que abonan el campo del nacionalismo, pero de forma degenerando el principio primero de que era una idea burguesa, la idea del tanto vasca como catalana del nacionalismo era de tipo burgués. Bueno, ya empezó también aquí con la secesión que hubo del PNV, que, bueno, Eusko Alkartasuna, que tenía anteriormente otra figura, otro partido, que ahora no me viene a la cabeza. Estoy un poco, con esto del calor yo me quedo un poco así bloqueado, las neuronas no me van bien. Pero vamos, la pregunta es, ¿no has llegado a pensar que igual el libro tendría que completarse desarrollando estos fenómenos actuales? Sí, sí. Bueno, a ver, el libro, si Dios me da fuerzas y salud suficientes, será una trilogía, ¿no? En este libro analizo los orígenes del catalanismo, en esa fase finales del 19, principios del 20, que es cuando empieza a emerger ya como un partido político catalanista, que es la Lliga, pero que poco a poco, después de la dictadura de Primo de Rivera, ese catalanismo conservador, burgués, habrá perdido el relato y dará lugar en la República a la aparición de Esquerra Republicana y del catalanismo insurgente que se llama, digamos, esto es terrorista, y todo eso será una segunda parte, ¿no? Y también viendo cómo el catalanismo de la democracia cristiana o los demócratas cristianos catalanistas quieren jugar a esto, ¿no? En un sistema revolucionario, ¿cómo podemos ser católicos? Cosa que es imposible, ¿no? Y bueno, esto se analizará hasta toda la contradicción, ¿no? Del catalanismo, que ve cómo los persiguen durante la guerra civil. Hay mártires de curas catalanistas, pero acabada la guerra no agradecen la victoria, sino que rápidamente se hacen catalanistas y antifranquistas porque tienen que seguir siendo anticatalanistas, y eso será como otra fase, una segunda fase de esta trilogía. Y una tercera, quiero analizar la lucha del tardofranquismo contra el tardofranquismo, o en el tardofranquismo, de estos cristianos catalanistas que empiezan a asociarse al socialismo, y van a derivar o dará lugar ya en la transición a que de ese catalanismo de residuos católicos o cristianos acabe en el radicalismo que luego será Goeta o los intentos de Terra Lliure y todo esto, ¿no? Claro, es un proyecto muy ambicioso, no sé si tendré fuerzas suficientes o tiempo, pero bueno, esta es la idea. Entonces sí que en esa trilogía al final sí que se verá la contradicción, ¿no? Cómo de un movimiento burgués acaba en un movimiento claramente revolucionario. Pero no es tan paradójico, porque en el libro cito mucho y trabajo la obra de Soletura, que es Catalanismo y Revolución Burguesa, que él, digamos, era un hombre del PSUC, luego fue ministro con el PSOE, pero este profesor universitario, Soletura, digamos, pone el dedo en la llaga diciendo, ojo, el catalanismo burgués antifranquista ha vivido muy bien con Franco, pero sigue siendo revolucionario, igual que los del PNV. Vivía muy bien con Franco, la burguesía vasca vivía muy bien con Franco, pero como tenían esa especie de complejo de vivir muy bien con el franquismo,
pero se sentían con la necesidad de criticar al franquismo, pues sus hijos que iban a las universidades se complacían que sus hijos militaran en partidos revolucionarios, maoístas, trotskistas, ese comunismo, ¿no?, del Partido Comunista que estaba arraigado en las universidades, que recordemos que siempre ellos mismos nos han dicho que en tiempos de Franco solo los hijos de los ricos iban a la universidad. Pues da la casualidad que iban a la universidad y eran todos comunistas, ¿no? O sea que eran los hijos de la burguesía, los comunistas eran hijos de la burguesía y conocemos 1000 casos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible? Pues a lo mejor es porque la burguesía y esa versión revolucionaria comunista tampoco a lo mejor es tan diferente. Son dos formas revolucionarias. Una que representa la revolución en su cara más liberal capitalista, imitando al mundo anglosajón, y otra en su versión, digamos, radical comunista, imitando pues al mundo soviético, ¿no? Pero la conexión está, ¿no? Entonces es curioso ver cómo parte del clero, en su momento, por no ser carlista, se hace catalanista, por no ser catalanista conservador, se va haciendo más radical, más revolucionario, más socialista, y por no ser franquista, pues tiene que ser más comunista que nadie, ¿no? Entonces, son esos pliegues psicológicos que a veces los ves en un movimiento a lo largo de un siglo y a veces lo ves, como he dicho antes, en una persona a lo largo de su vida, ¿no? Y entonces, si uno maneja los documentos de Terra Lliure, por ejemplo, es muy interesante porque Terra Lliure, que es la versión de Etarra, ¿no?, de Cataluña, que no prospera porque Pujol dice, no queremos una ETA aquí en Cataluña y, digamos, no dejan que prospere, pero en sus documentos fundacionales, Terra Lliure decía lo siguiente: nosotros queremos la independencia de Cataluña, ¿para qué? Porque es la mejor forma para hacer la revolución socialista, bolchevique, ¿no? O sea, que la finalidad no es la independencia en sí misma, ¿no?, sino que la finalidad era hacer una revolución comunista. Y entonces la gran paradoja es cómo los herederos de Convergencia, que representan la burguesía, en el procés nuestro de estos últimos años, se alían con la CUP, cuando la CUP lo que quiere es una Cataluña sin burguesía, ¿no?, liquidar a la burguesía. Entonces, esta absoluta contradicción y paradoja es lo que hace que todo el mundo nacionalista en sí mismo sea esquizofrénico, ¿no?, una esquizofrenia colectiva. Un poco separándome del tema del libro, es decir, del eje central de lo que es el libro, me planteo la siguiente pregunta. ¿Sería posible, pregunta que yo mismo quizá podría también responder, ¿sería posible una España respetuosa con el hecho regional y pues las diferencias, yo llamo diferencias leves de carácter cultural de cada territorio, de cada zona, sin perjuicio de una unidad, de una colaboración y una solidaridad interterritorial y por tanto, de una unidad también institucional en el ámbito del Estado, de tal forma que se preserven, por ejemplo, como había antes las diputaciones, etcétera, es decir, que haya ese sentimiento, en mi caso vasquista, ese sentimiento en el caso catalanista o gallego o extremeño o andaluz o valenciano, en fin, sano, sin ningún atisbo de ruptura, de separación y de enfrentamiento entre españoles, ¿sería posible? No solo sería posible, sino que debería ser así, ¿no? Tú como alavés lo sabes mejor que nadie. Durante el franquismo, Álava tuvo sus fueros, Navarra tuvo sus fueros, pudo haber, digamos, una España foral sin necesidad, vamos, en ningún momento eso implicaba la más mínima idea de nacionalismo. Hubo un navarrismo que estaba asociado al españolismo, ¿no?, profundamente, ¿no? Y además Navarra había participado en la guerra civil con sus mejores hombres, precisamente por la unidad de España, ¿no? Entonces, es el liberalismo y la izquierda la que, digamos, ha hecho envenenar, ¿no?, un poco las conciencias de buena gente, ¿no?, diciendo, ojo, que si hablamos de fuero, si hablamos de foralismo, ¿no?, de esa España de regiones, ¿no?, esto va a llevar al separatismo, con lo cual la solución es una España centralizada, jacobina, uniformada, unificada.
Pero esto es una trampa, porque al final los cuerpos sociales son orgánicos, ¿no? Entonces, las regiones son los órganos de una patria común y entonces es evidente que cada uno tiene sus características. Ahora bien, lo que sería un suicidio es lo que intentó la izquierda en la Primera República, ¿no? Que entre ellos se peleaban porque unos querían una república federal y otra una república unitaria. Y hay que darles la razón a los que querían una república unitaria, porque la república federal al final era el secesionismo, la separación y el conflicto brutal, ¿no? Entonces, la única forma en la que España ha sido plural en sus reinos históricos, respetuosa con sus reinos y sus diferencias, pero sin menor atisbo de duda sobre lo que es la unidad, era con una monarquía, ¿no? Con la monarquía hispánica. Entonces, el principio de unidad lo da la religión y lo da la monarquía para el caso de España, ¿no? Cada nación es diferente. Y cada la lengua, ¿no? Y la lengua también, ¿verdad? una lengua común. Común, claro. Porque digan lo que digan, los nacionalistas vascos, fue la burguesía vasca la primera que se empeñó en que sus hijos dejaran de hablar euskera porque la forma de hacer dinero era hablando castellano. Y la burguesía catalana también. Y esto tenemos mil biografías donde lo cuentan los hijos de la burguesía catalana, ¿no? A los criados les hablaban en catalán, pero entre ellos hablaban castellano. Eran catalano hablantes, pero entre ellos tenían que hablar castellano porque había que hacer negocios. Y para hacer negocios era la lengua de uso, ¿no? Eso que era un uso egoísta de la lengua, pero también le da un uso común necesario, básico, ¿no? Entonces, en ningún momento en la historia de España, cuando más se hablaba vasco, euskera o como quieras, y más se hablaba catalán, en ningún momento lo asociaban a una idea de identidad nacional, simplemente a una lengua de uso y todo el mundo podía ser perfectamente bilingüe, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que planteas yo creo que es la vía única y real de solucionar España, porque si no, ¿a qué nos vemos? Ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando a España se ha querido unificar, no en la monarquía, porque dicen que es un simple símbolo, que aún así aúna, pero es algo simbólico. Y entonces la religión evidentemente no. Entonces, ¿qué nos une? La selección española, la agencia tributaria, la Guardia Civil, pero ya vemos que la agencia tributaria, la Guardia Civil y las elecciones regionales convertidas en selecciones nacionales, pues se pueden delegar muy rápidamente. De hecho, si un gobierno corrupto como el de Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, cede la agencia tributaria, lo único que unía a España administrativamente lo está rompiendo, ¿no? Entonces, lo orgánico se une bajo principios orgánicos y respetando las funciones orgánicas del cuerpo social. Es la única forma. Sin lugar a dudas y totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya estamos terminando el programa prácticamente. Si quieres decir alguna cosa más respecto al libro. Bueno, yo aconsejo, está en la editorial Almuzara Universidad. Bueno, tiene un formato muy agradable, en fin, la edición es buena y realmente el contenido es lo mejor, claro. Es un contenido para todo aquel que quiera empaparse del por qué el catalanismo es así hoy, cómo ha derivado, cómo se originó, al principio con unas ideas, unos fundamentos razonables, porque federalistas, pero razonables, pero luego derivando hacia el exclusivismo, hacia el radicalismo independentista, etcétera, en fin, hacia casi la xenofobia, en fin, el despreciar lo ajeno, lo que viene de otras partes, que en definitiva es un pueblerismo, ¿eh? Yo, por lo menos de lo que yo conozco en el País Vasco, es totalmente pueblerino, ¿no? No tiene una visión de las cosas que realmente son importantes, ¿eh? Que la diferencia no es lo que destaca la importancia del ser humano, sino lo que nos une, lo que nos hace convivir con el resto de los seres. Sobre todo somos católicos, porque el catolicismo precisamente es el que hermana a todos los pueblos de España y le da unidad y comprensión y solidaridad y amaros los unos a los otros, decía Jesucristo, ¿no? Pues eso es lo que nos ennoblece como seres humanos. Y lo demás, pues nos hace ruines, ¿no? Sencillamente ruines.
Sí, sí. Aquí en Barcelona, ciudad, una concejal de la CUP es cubana, ¿no? De pelo oscura, y entonces pidieron la CUP que se tirara el monumento a Colón porque era símbolo del colonialismo y no sé cuántos, ¿no? Entonces, cuando ves esto, dices, una contradicción, ¿no? Si fuera un catalán de pura cepa, de toda la vida, de tal, pero que venga una cubana a defender la identidad de Cataluña diciendo que tiren la estatua de Colón, que es lo más idiosincrático que tenemos en Barcelona, es del absurdo, ¿no? Entonces, también, y yo también por ir acabando, yo creo que, o sea, que hemos ganado mucho en cierta medida porque tenemos redes sociales, porque se nos puede oír y seguir en redes sociales, pero mucha gente nuestra, digamos, se ha quedado en, pues ahora un tweet, ahora un retweet, ahora un meme, ahora... Entonces, nuestra causa, digamos, que es la causa de España y de la tradición y de nuestros valores y idiosincrasia, también exige tener, digamos, las batallas culturales a alto nivel, ¿no? Entonces, esto es lo que he pretendido con este libro, ¿no? No quedarnos a veces en el campo de batalla que ellos quieren, que es el meramente afectivo y pasional, sino librar una batalla de ideas potente, ¿no? Decir, bueno, señores, esto es así y además esto lo podemos argumentar y lo podemos demostrar, ¿no? En un excurso, en un libro, que además doy gracias a la editorial que en su sección Almuzara Universidad no escogen cualquier texto. Estos libros tienen que pasar un triaje, digamos, de expertos que dicen, este libro tiene calidad suficiente para ir en esta sección universidad, ¿no? Entonces, este libro lo ha pasado, por lo tanto, le da como un aval, ¿no? Muy importante. Sí es. Pues nada, muchas gracias, Javier. El siguiente libro que hagas, cuenta conmigo para otro programa. Perfecto. Muy agradecido, como siempre, a tu canal y a la gran labor que estás haciendo. A ti. Hasta luego. Hasta luego.